Listo, profe. Que se nos cortó ahí. Toca esperar es que termine de cargar la otra, si no se me borran las dos. Listo, profe. Esta afirmación queda reforzada por el hecho que en los Estados Unidos el 40%, como ya te dije, hay que modificar eso, de los impuestos sobre la renta, capítulo más importante de los ingresos fiscales del país, es pagado por personas pertenecientes a la categoría de ingresos inferiores a $5,000 anuales. Personas que se ganan 21 millones al año. Igual que aquí, estos son soportados por clases trabajadoras y constituyen la inmensa mayoría de los consumidores. Listo, muy bien. En Inglaterra, donde al representar el 60% de la totalidad de las recaudaciones, el papel preponderante de los impuestos indirectos dentro de los ingresos fiscales demuestra que la carga fiscal que soportan los trabajadores representa la mayor parte de la totalidad de los impuestos existentes. Si se añade a todo esto que los impuestos directos en su mayor parte, proceden también en ambos países de los trabajadores y que los capitalistas hacen repercutir sus cargas fiscales en el precio de los productos a los consumidores, entonces se puede ver ya con toda claridad que unos son los que pagan y otros los que reciben las prestaciones estatales de estos países. Uno de los abusos con fines políticos que se practica con el concepto de los impuestos es considerar a esto como una deducción de carácter productivo de la renta nacional, y así el aumento de los impuestos es considerado como un signo de crecimiento de las actividades producidas del Estado. El enorme aumento de los ingresos estatales, en definitiva, consecuencia de el enorme aumento de los ingresos estatales es en definitiva una consecuencia, ahí falta algo, es en definitiva una consecuencia del aumento de las actividades estatales. Uno de los más importantes representantes de la política fiscal y presupuestaria. En cambio, la realidad es que las actividades estatales no son, en circunstancias del capitalismo, actividades productivas. Mejor que nada lo demuestra la composición de los gastos presupuestarios, los que dentro de los límites de este estudio nos resulta imposible estudiar con mayor detalle. ¿Eso dónde lo sacaste? Bueno, coge este pedazo y lo revisas. Profe, no recuerdo. Listo, pero ahí te lo marqué. ¿Listo? ¿Me copias? ¿Sí me oyes? Prende el micrófono. Sigue apagado tu micrófono. Esmeralda. Hola. Profe, no veo nada en la pantalla. Permítame un segundo, profe. Ah, es que ¿Listo? me está entrando una llamada, profe. Espéreme, profe, no se me vaya. Listo. No se me vaya, profe, ¿qué? Se te apagó la cámara también. Sí, profe, es que me está entrando una llamada y me llaman cuando estoy ocupada, profe. Exacto. Permítame. Ya, ahí, profe. Excelente. El príncipe no le va a creer que está en clase un domingo a las 6:30. No, profe, no, es un compañero para preguntarme el link de la clase de mañana. Está bien. Esto Profe, que está en negrita, señora. sí, pero es muy grande, profe. ¿Qué? O sea, lo veo muy grande en la pantalla, profe. Se ven las letras gigantes. No, espere a ver. Sí, profe, tan raro. Ya, profe, ya. Era el asunto de aquí. Ok. Listo, Eso profe. que está marcadito ahí en gris es para que lo revises. ¿Listo? Listo, profe. Permítame, profe, le tomo un pantallazo. Ya. Listo. Listo. Listo, profe, gracias. Sin embargo, solo una breve mirada sobre estos gastos basta para ver que, por ejemplo, del 30 al 60%, no, lo que dijimos, del 30 al 70% de los gastos presupuestarios son gastos militares directos en la mayoría de los países capitalistas. Al 60% de los gastos presupuestarios, acuérdate que eso por 100 ya no va, lo corriges en todo el trabajo. Listo, profe. 60% de los gastos presupuestarios son gastos militares directos en la mayoría de los países capitalistas. Analizando el presupuesto de los Estados Unidos. Espere a ver si esta vaina ya está. Le falta todavía un pedazo.
¿Dónde iba yo? Analizando el presupuesto de los Estados Unidos en el año 56 se puede ver que los gastos militares representan el 61%, los retiros y pensiones de los excombatientes un 7%, los gastos administrativos un 17%, los gastos sociales un 4%, los gastos de amortización e intereses de la deuda del Estado finalmente un 11%. Esta distribución de los gastos presupuestarios demuestra que las cantidades recaudadas de la renta nacional mediante el poder fiscal no se utilizan ni mucho menos de forma productiva y por consiguiente no se puede considerar a los impuestos como deducciones productivas de la renta nacional. Los gastos estatales de carácter indirectamente productivo, es decir, los gastos sociales, los gastos totales de carácter inminentemente productivo, es decir, los gastos sociales y culturales que mejorando las circunstancias de vida de los trabajadores estarían llamados a aumentar la productividad de su trabajo, representan un capítulo tan insignificante en el presupuesto que son incapaces ni siquiera pueden influir de forma decisiva sobre el carácter general del mismo. Es un medio importante de demagogia política acerca de los impuestos y también de los abusos practicados con el concepto del impuesto y el establecimiento de la divulgación de las teorías que adjudican función reguladora a los impuestos. Algunos economistas capitalistas, abusando del miedo de las masas trabajadoras, de la crisis económica y del paro, intentan hacer populares los impuestos, adscribiéndoles papeles protectores frente a la crisis. Se puede concluir en esta etapa afirmando que toda serie de economistas de renombre, Keynes, Hannon, Grob, Harris, Luth, afirman que a través de medidas financieras y dentro de estas mediante medidas fiscales se puede ejercer influencia reguladora sobre el ciclo productivo capitalista. Keynes ha establecido inmediatamente después de la gran crisis, pero ha establecido que, o sea, ahí como que se desmayó. Revisa el último párrafo, que creo que le falta un pedacito ahí. ¿Listo? Listo. Entonces, todas las características del trabajo, como te he dicho siempre, están tremendas. ¿Listo? Me parece que está Listo. bien. Entonces, organiza solo las 3 o 4 cositas que te dije y continúa avanzando, que tú ya casi estás terminando eso. Sí, profe, una pregunta. A este marco teórico, obviamente hay que agregarle más, ¿cierto, profe? De pronto un poquitico más, pero está bastante completo. No, de pronto, si no hay que meterle más sino las modificaciones, continúa entonces con legal histórico y no hay inconveniente porque está muy bien. Listo, profe. Listo. ¿Vale? Pero sí revisa este último párrafo que como quedó ahí como muerto, como que se desmayó. Listo, profe. Eso es de Keynes. Sí, Sí, lo último, perfecto. profe. Entonces ahí Keynes ha Concluir. establecido inmediatamente después de la guerra una crisis económica y como que usted se montó ahí tirando dedo a Cartagena y ahí se montó en el carro del que lo Sí, recogió pero y dejaron eso tirado. sí, profe, tiene razón. Listo, profe. Yo lo Listo, cuadro, profe. Y muchas gracias, profe. perfecto. Mi vida, cuídate mucho, que te vaya muy bien. Profe, igualmente, Ok, profe. Chao, chao, profe. que estés Gracias. bien. Ok, chao.